Y, y Padre, como casa, Dios de los cielos, estos días, Padre, que tú nos has dado, pues que cumplen, que se cumplen, Señor, las leyes. Y bendecimos, Señor, porque tus leyes están escritas en nuestro corazón, porque tus leyes, Señor, los cielos están escritas para escribirse, Dios, como casa también, y esas por donde quiera que por donde quiera que vayamos, porque se tienen que cumplir tus justos juicios, porque tienen que cumplirse tus decretos, y porque tienen que cumplirlo, Dios de los cielos, con, con justicia. Y yo bendigo, Padre, esa justicia que la sigues haciendo, Señor, por cada una de las mujeres de la casa del Labar, porque esa justicia, Señor, es renueva, Señor, en sus vidas, porque esa siempre, Señor, adornará el fruto, Señor, de lo que ellas vinieron, de cómo siguen levantándose, y esas serán, Señor, como esa agua, Padre, que puede tener ese nombre, que puede tener esa Trinidad, Padre. Yo bendigo que esa, eh, es, esa, ese tres, Padre, que hacen esa unidad de tres que siempre serán, Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues puedan seguir siendo, Señor, paternidad para la vida de la casa del Labar, de mis hermanas, puedan seguir siendo, Señor, justicia, Padre de los cielos, de la que se renueva y pueda ser renuevo, Padre, de cómo tú las ves, de lo que van cubriendo, de lo que va cambiando, Señor, esa desnudez, para que, Padre, todo lo que en la justicia, Señor, de mi novia, entre las novias de la casa del Navar, pues esas verdaderas vestiduras y verdaderas obras que adornan, Señor, y engalanan como una corona, para que esa corona, Señor, sean siempre sus generaciones y los hijos de nuestros hijos, pues reciban lo que reciben, Señor, las vestiduras, esa, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús nos despiertan, esa, Señor, que visten a los jóvenes, esa, Señor, que a los niños siguen preparándolos y siguen manifestando todo el poder de tu gracia y de tu misericordia para que, Padre, por cada una de esas injusticias, pues podamos mirar en que podemos levantar la cabeza. Yo bendigo, Señor, que se levanta la cabeza, pero una cabeza, Señor, levantada por tu espíritu, levantada, Señor, por tu cobertura, levantada por tu renuevo de justicia, levantada, Señor, por tu paternidad y levantada, Señor, por tu mensaje y tus mensajeros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Eh, Amén. bueno, Amén. el día lunes nosotros tuvimos la reunión justamente por el libro de Esdras. Entonces, vamos al libro de Esdras, al capítulo. ¿Dónde está? Esdras, capítulo 6. Dice, este templo, 6, 14 y 15, ¿no? Dice, los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación, según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y, y completaron la edificación conforme al mandato del Dios de Israel y al decreto de Ciro de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Ustedes saben que aquí estamos hablando de tiempos de Esdras, de Ageo y de Zacarías y del segundo templo que se estaba edificando. Esdras capítulo 6. Esdras capítulo 6, verso 14. Entonces, vemos aquí, tenemos que ver que
existe una terminación de la edificación. Dice, se terminó de edificar. Y el verso 15 también dice, y este templo fue terminado el tercer día de Adán. Entonces, ustedes saben, sí, estamos en Esdras 6:14 y 6:15, porque esto tiene que ver con la edificación del templo. Y lo hemos comentado por veces anteriores, pero tenemos que ver que esta no es una terminación en el sentido de lo que nosotros conocemos. Es decir, diríamos entonces que Esdras de 6:14 ahí se completó y listo, y nuevamente todo fue bien, y ¿qué pasó con ese templo, no? Porque ese templo tendría que haber sido fuerte, porque tuvo el apoyo de todos los reyes y de todos los reinados. Entonces, por eso es importante ver que hubo un completamiento. Entonces, no fue una terminación en el sentido de que ya todo está en orden, no, no. Hubo un completarse. Y este completarse permitió un levantamiento. Por eso nosotros habíamos comentado qué tipo de levantamiento es este. Porque aquí vemos que quiénes realmente fueron los que se levantaron. Quiénes se levantaron, y nosotros vemos aquí que, imagínense, se levantó Dios, porque todo este levantarse es por el mandato de Dios. Entonces se levantó Dios, y vemos aquí a los ancianos, vemos a los profetas, vemos a Ageo, vemos a Zacarías, vemos a Ciro, vemos a Darío, vemos a Artajerjes, vemos al rey de Persia. Entonces, vemos a los sacerdotes, y todo esto, como comentábamos, es una fecha importante, porque es una fecha en la que a partir de esta fecha, pues vemos el mover de quienes tendrían que levantarse y los que comenzaron a levantarse aquí. Entonces, aquí hay un renuevo. Esto es lo que nosotros tenemos que, hacia dónde apuntamos. Aquí hay un renuevo de justicia. 14 y 15, Esdras 6, 14 y 15. Aquí hay un renuevo de justicia. Y el renuevo de justicia marca una dedicación. La dedicación marca otro renuevo. Entonces, tenemos dos renuevos. El renuevo de la dedicación y el renuevo de justicia. ¿Sí? Entonces, por eso es súper importante, es muy, muy interesante, es muy importante ver cómo, cuál es la diferencia entre el renuevo, el un renuevo y el otro renuevo. Porque si hay una dedicación, y la dedicación es renovar, porque lo que se dedica es lo que se empieza. Entonces, es una forma de estrenar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se estrena? Entonces, aquí lo que se está estrenando es el renuevo, pero aquí lo que se está estrenando es el renuevo de justicia, el renuevo del año. Entonces, por eso es que este renuevo, el uno tiene que ver con el estreno de la casa, digamos, pero este tiene que ver con el renuevo de lo que corresponde al año. Entonces, ¿cuál es el de justicia? Ya vimos, el de justicia es el que tiene que ver con el cetro, el que tiene que ver con la vara, el que tiene que ver con la familia, el que tiene que ver con la cabeza, el que tiene que ver con la vid. Entonces, ahí sí vamos nuevamente en orden, porque este renuevo no solamente este renuevo tiene que ver con este florecimiento, y este tiene que ver con las mujeres y tiene que ver con los hombres, mientras que el otro tiene que ver con la edificación. Entonces, dedicación y renuevo, tenemos dos acontecimientos muy importantes. Y el tercero es un levantarse, porque la obra, toda esta obra, la vemos en un levantarse. ¿Ya? Entonces, ¿quién es la que se levanta? ¿Qué es lo que se levanta? ¿Qué es lo que se debe levantar? ¿Qué es lo que se levantó? ¿Qué es lo que se levantó? Así que vamos a ver, mire lo que se levantó. Pero todo esto,
¿Se levantaron o no se levantaron los ancianos? ¿Se levantó o no se levantó lo decretado por Darío? ¿Por qué se levantó todas estas cosas? ¿Qué es lo que realmente se levantó? ¿Se levantaron o no se levantaron mandatos, reyes, etcétera, etcétera, etcétera? Sí, sí se levantaron, Marquito, se levantaron. Aquí dice conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. ¿Y por qué se levantaron todos ellos? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Y por qué? Entonces, la respuesta de todo esto está en el día en que se levantaron. ¿Ya? ¿Se da cuenta? ¿Me explico? Entonces, hay una confirmación. ¿Cuándo es el día de levantamiento? El día de levantamiento. Y entonces, ahí tenemos que ver cuándo es el día de levantamiento. ¿Por qué el día por qué el día del levantamiento? Sí, te tomaste el agua, te mojaste. A ver, yo te sé. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿por qué el levantamiento no fue el día 4? ¿Por qué el levantamiento no fue el día 2? ¿Por qué el levantamiento no fue el día 1? ¿Y por qué el levantamiento no fue en el mes del cetro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Porque el no puede tercer? La haber dos gloria de Dios es levantados, la que Marquito. levanta. ¿Perdón? No puede, usted pregunta por qué no puede haber dos levantados, dos cetros. Entonces la contestación es porque no puede haber dos levantados. Tiene que ser uno levantado. No, lo que mi pregunta es, ¿por qué? Ahora vamos en cuestión del tiempo para entender lo que es este día. ¿Por qué no se levantó un día antes, un día después, 2 días antes o días después? ¿Por qué tuvo que ser el 3? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Porque Porque Dios es todo tres es, personas, Padre, Hijo y Espíritu, es el día del Espíritu. Perfecto, vea, Padre, Hijo y Espíritu. ¿Y ahora qué tiene que ver con nosotros eso? ¿Cómo empata con nosotros? porque son ciclos de tiempos de transformación. ¿Ya? Pero los ciclos, hay ciclos de... Porque somos hijos de gloria. ¿Ya? Entonces, ¿quién tiene estos ciclos? Por eso es importantísimo esta frase. Porque ahí tenemos que ver el renuevo. ¿Quién tiene el renuevo? ¿Quién tiene el renuevo? Eh, Entonces, el renuevo, vamos al renuevo para empatar con esto, como decíamos con Jeremías, porque tenemos que hacer, esta es la parte que tenemos que hacer. Jeremías 33, 16. ¿Ya? Dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo. Y él hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días estará a salvo Judá y Jerusalén morará segura. Y este es el nombre con el cual será llamada: Jehová, justicia nuestra. Así que ahí tenemos un asunto. Ese es el asunto. El día 3 es un asunto de... ¿Se cayó? El día 3 empieza el renuevo y empieza la dedicación de el renuevo de justicia. ¿Sí? ¿Y quién es el renuevo de justicia? El renuevo de justicia es una mujer. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesita
¿Qué necesita esa mujer? Eh, el día 3, ahí está, ahí está. ¿Qué necesita esa mujer? ¿Qué necesita? Entonces ahí, como decíamos, ahí todo parte por el renuevo. El renuevo de justicia está unido a Jerusalén. ¿Ya? Y el renuevo de justicia, está unido a Jerusalén, está unido a Cristo Jesús. Entonces, entre el renuevo de justicia y Cristo Jesús, o mejor dicho, entre Jehová justicia nuestra y el renuevo de justicia, ¿qué hay de por medio? Entonces, todo esto tiene que ver con la cabeza, como decíamos. Entonces, la cabeza tiene que levantar el renuevo de justicia. Y si la cabeza no le levanta el renuevo de justicia, significa que ahí hay algún inconveniente. Entonces, por eso, toda la justicia se establece en el día 3. ¿Ya? ¿Y qué es el Perdón, día? Marquito. Dice, y hará juicio y justicia en la tierra, ¿no? Ajá, ajá. Sí, o Juicio y sea que también juicio. Entonces, la única forma, porque esa es la pregunta que nos decía Juan Vicente, la única forma de hacer justicia es a través de los pesos. La justicia se hace a través de las piedras, de las medidas, del efa, de los pesos y de las balanzas justas. Entonces, toda la justicia se clasifica en dos partes. Pesos y medidas, efas y piedras que levantan o pesos y medidas que hunden. Ahora, ¿qué es lo que tiene que levantarse? Tiene que levantarse la cabeza, ¿ya? ¿Y cómo sabemos que se levanta la cabeza? Porque tiene que levantarse el renuevo. ¿Y por qué tiene que levantarse el renuevo? Porque tiene que levantarse el renuevo de justicia. ¿Qué pasa si no se levanta el renuevo de justicia? El renuevo, nuevamente, ¿qué va a hacer? Va a desubicar la cabeza, ¿ya? Entonces, ¿quién tiene que levantar la cabeza? La que tiene que levantar la cabeza es Jerusalén. ¿Ya? Entonces, ¿quién tiene que levantar la cabeza? Tiene que levantar la cabeza Jerusalén. ¿Y eso significa que tiene que levantar la cabeza quién? La mujer. Que tiene que levantar la cabeza. La novia. Las que llevan, las que decidió en dónde se establece la justicia. Entonces, por eso Cristo Jesús, lo que está haciendo ahora, Cristo Jesús, el renuevo justo, el renuevo justo está levantando el renuevo de justicia. ¿Ah? Ahora, ¿por qué el tercer día? ¿El tercer día qué representa? El tercer día representa justicia. ¿Ah? Entonces, el tercer día, si el tercer día representa justicia,
¿Qué representa? ¿Qué más representa el tercer día? Representa un levantarse, ¿ya? Entonces, ¿quién se levantó? Así que, ¿dónde está la justicia y dónde está el levantarse? En Esdras. ¿En dónde está? ¿En qué? ¿En qué se levantó? ¿En dónde está? ¿En qué se levantaron los ancianos? ¿Qué necesitan para levantarse los ancianos? Ya. ¿En dónde está la justicia del tercer día? ¿En que se levantó Ageo? Una cabeza. Ah, ok, entonces ¿quién es la cabeza que se levantó? Zacarías, ¿quién se levantó? Terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel. ¿Cuál fue el mandato del Dios de Israel? Entonces, ahora usted ya sabe cuál fue el mandato del Dios de Israel. ¿Cuál es el mandato del Dios de Israel? El mandato del Dios de Israel es que se levante el renuevo de justicia. Ya. ¿Cuál es el mandato del Dios de Israel? Segundo, Que Jerusalén se levante. que se levante Jerusalén. Gracias, Lina. Si se levanta Jerusalén, ¿quién más tiene que levantarse? Los hijos. Ah, los hijos. Exacto. Si se levanta la mujer, ¿quién tiene que levantarse? La justicia. Casa. Novio. Ya, perfecto. ¿Y cómo sabe que se levantó la justicia? ¿Cómo? Porque Una se cosa, levantaron Marquito, los renuevos. Ah, entonces también, ya. perdón, también se levantaron las autoridades, ¿no? El rey y todo. ¿Ya? Entonces, todos ellos se levantaron, ¿ya? Pero todos ellos representan la cabeza. Mm. Ah, ¿me explico? Entonces, quien tenía que levantarse es la cabeza y quien tenía que levantarse es el renuevo de justicia. ¿Cuándo sabemos que se levanta la cabeza y cuándo sabemos que se levanta el renuevo de justicia? Todo eso, todo eso sabemos cuando se levanta el renuevo de justicia. Y el renuevo de justicia es un manto. Entonces, por eso esto se convierte en un manto de justicia. ¿Ya? ¿Me explico? ¿Ah? Marquito, también por mandato de Dios, ¿no? Sí. Entonces, perfecto. Es que ahí viene lo complicado del asunto. Si se levanta Dios, ¿quién se levanta? Si se levanta La Dios, ¿quién se cabeza. levanta? Se Exacto. levantaron Cabeza, el todos. renuevo de Se justicia. levanta Exacto, exacto. Jerusalén. Espérese, es que ahí es donde quería llegar. Si se levanta Dios, ¿Dios se levanta solito? No, Dios tiene que levantar. ¿Qué tiene que levantar si se levanta Dios? Jerusalén. Tiene que levantar, exacto, primero tiene que levantar la cabeza. Si tiene que levantar la cabeza, ¿quién tiene que levantar? Tiene que levantar el renuevo justo de David. Si levanta el renuevo justo de David, ¿a quién tiene que levantar? Al varón. Tiene que levantar a las mujeres, ya le cachó. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿por qué el tercer día? ¿Sabe cómo se llama el tercer día? Entonces, ahora le voy a dar. Esto es que le voy a dar. ¿Sabe cómo se dice? ¿Sabe cómo se dice tercer día? ¿Cómo? Es que, ¿cómo le digo no? El mes de Adar. Sí, pero no. No. Entonces, vamos a unir. El mes de Adar es el mes de qué? El mes de Adar es el mes del manto. Y el mes del manto, ¿cuándo empezó el manto? ¿Cuándo empieza el manto? El mes del manto empieza el primer día, ¿sí? Pero si empieza el primer día, obviamente, tiene que haber
tiene que haber una relación con el tercer día. ¿Por qué? Porque si hubiese empezado el primer día, solamente hubiese sido levantarse de quién. Solo hubiese sido el levantarse de la cabeza o de Dios. Pero Dios no hace las cosas sin levantar el tercer día, sin levantar, eh, Renuevo. sin levantar. Marquito, perdón, ahí enlazo algo. Si es tercer día, no tiene, perdón la pregunta, puedes, no sé, salirnos un poquito del marco, pero ¿no sería por la muerte y la resurrección de Cristo el tercer día? Que tiene que Perfecto, relación con eso, entonces al ser, perfecto, tiene que empatar justamente para perfecto, Pascua este tema. perfecto, perfecto. Por eso mismo la pregunta, ¿por qué Cristo Jesús resucitó al tercer día? ¿Por qué? Porque es del renuevo. ¿Por qué es el renuevo? Y de ¿Por qué? justicia, Porque es justicia. ¿Y a quién le hace justicia? a uno mismo, ya, A la unidad. a uno Le, mismo. le hace justicia a la novia, le Ujú. hace justicia a la mujer. Por eso es Sí, que, ya entendió. empatado, Marquito. Ah, ya, Empaté todo. Gracias, Marquito. ya, entonces, tercer día, tercer día significa talit. Perdón, disculpe, no le escuché. Tercer día significa talit. Entonces, talit, ¿qué significa? Eso es velo. El manto. Ah, por eso estoy yendo por partes. Entonces, talit, ¿qué significa? Manto. Talit, ¿No? po- eh, Ok. eh, o nuevamente, ¿No nuevamente. significaría Mandato, cobertura, Marquito? Ah, mandato, ¿Talid es cobertura? no. Talit, escuche, talit significa talita kumi. No, levantamiento. Exactamente. Marquito, y todo profetizado, ¿no? Entra bastante los profetas ahí. Entonces, no es que lo que acaba de decir usted, lo que entra es profetas. ¿Qué más entra? ¿Qué más ve? ¿Qué más ve? ¿Qué más ve que entra? ¿Qué entra? Entra usted, An- entro yo. ¿Qué más entra? ancianos, sacerdotes, Ancianos, sacerdotes. Alexandra, ¿qué más? autoridades, reyes. Ama- Lo que habíamos hablado el día domingo, Marquito. Entra la profecía y por el tanto el apocalipsis, como decíamos en esa. Para la Perfecto, justicia. perfecto. Entra la justicia. ¿Qué más entra? Entra la novia. Ya, entonces, ahora sí, permítame. ¿Qué más entra Elizabeth? Exacto, ¿qué entra? ¿Qué más entra Elizabeth? Los hijos, Los hijos, perfecto. ¿Qué más entra Katia? la cabeza, La cabeza. ¿Qué más entra Katia? Memorial. El memorial. Nancy, ¿qué más entra? sangre, Sangre. Nancy, ¿qué más entra? Las cabezas. Las cabezas. Carmita, ¿qué más entra? La cabeza, dije. La cabeza. Alexandra, ¿qué más entra? La justicia también. La justicia. Exactamente. Entonces, ese es el punto. no es la mesa donde se hace justicia. Entra, perdón, dígame nuevamente. La mesa donde se hace justicia. Perfecto. Usted lo acaba de decir, pero ¿por qué la mesa se hace justicia? ¿Por qué es tan importante la mesa? Esto yo no les he dicho, pero ¿por qué para usted es importante la mesa? Pero es La súper. unidad.
Porque allí hay santuario, pues porque es el lugar del Dios Todopoderoso, es la mesa del Ya. Señor. Porque es la dedicación. La mesa es el lugar de acercamiento. Mm, Hay cetro. Por eso, es el lugar de acercamiento. El acercamiento santifica la mesa y la mesa santifica el acercamiento. Entonces, 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 todo lo que acaba de decir, y claro, lo que acaba de decir Nati es lo que vamos a predicar el domingo, vamos a cerrar toda esta parte del Apocalipsis, de entender también el Apocalipsis, pero eh, aquí se une la justicia de Dios. El tercer día, ¿por qué? Porque es la justicia, porque se tiene que hacer justicia al Hadad. ¿Y qué es el Hadad? El Hadad es el manto. Y si no se hace justicia al manto, ¿el manto en qué se va a convertir? El manto se va a convertir en un manto de engaño y un manto peludo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo están las mujeres ahora? ¿Cómo están las mujeres ahora? Tienen que estar con justicia. Tienen. Las mujeres están buscando extender el manto. ¿Cómo están los hombres? Los hombres tienen que estar buscando levantar la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mes de Adar, ¿a dónde tiene que llevarle? El mes de Adar les lleva justamente, mes de Adar les lleva justamente al día de la justicia más grande. Porque la justicia tiene que completar el año y la justicia tiene que empezar el año. Y se empieza con la justicia, pero la justicia tiene que hacerlo con usted, la justicia tiene que hacerlo con los cielos, la justicia tiene que hacerlo con el reino de Dios y su justicia, porque la justicia tiene que hacerlo con quien, la justicia tiene que hacerlo con Jerusalén. Porque Jerusalén no hizo justicia con usted. Porque Jerusalén, ¿me explico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si Jerusalén no hace justicia con usted? No no levantamos levanta cabeza. cabeza nomás. Pues, Se hunde al foso, No levantamos del renuevo. al lodo. Oye, el lavadón. pues, entonces, si Jerusalén no le hace justicia, vuelve a la misma maternidad de mamita. Y la mamá nunca le va a hacer justicia, porque la justicia empieza ¿por dónde? La justicia empieza por el tercer día. ¿Sí? El tercer día. Porque ¿qué es el tercer día? ¿Qué es el tercer día? ¿Qué es el tercer día? El tercer día. El día del renuevo. El tercer día es lo mismo que el primer día. ¿Le cachó? ¿Entendió? Marquito, no, perdón, yo no lo entendí. Del tercer día con el primer día. Es el día de los levantados. Claro. Porque Dios es uno. Y al primer día es igual que el tercer día, en el sentido que el primer día Dios es uno. El segundo día Dios es uno, le extiende. No es que le está separando, sino que le está extendiendo la misericordia para que tenga 3 días y esos 3 días, si no pudo el primero, el segundo o el tercero, pero esos 3 días los haga uno. Entendido. Gracias. Porque no son diferentes, sino es el mismo día. En el primer día hace Dios justicia,
En el segundo día hace Dios justicia. En el tercer día hace Dios justicia. Pero sin embargo le da esa justicia hasta que, ¿qué? Hasta que el primer día, ¿cómo se siente en el primer día si no hay justicia? ¿Cómo se siente? Lo mismo. Se siente en el hueco. Y todavía, cuando desde el primer día ya tendría que comenzar a hacer justicia. Entonces, esto es cuestión de que Dios es un Dios de justicia. Y por justicia, la justicia es ejad, es uno, pero la justicia también es talid, es tres, porque es la justicia de mujer. Y porque Dios espera que la justicia entre también y devuelva justicia. Porque si Jehová justicia nuestra le da a una mujer, Jehová justicia nuestra, esa mujer tiene que devolver esa justicia. De lo contrario, entonces, por eso, ¿quién es el protagonista principal de esto? Vamos Amén. a... Marquito, a mí me recuerda de una prédica que tuvimos con el EFA, que nosotros recibimos el primer día, el fruto. Y al tercer día las mujeres ya no tenían uno, sino 5. Y le Amén. convertían. ¿Se acuerda? Más o menos por ahí le estoy asemejando. Es justicia, exactamente, es justicia. Todo eso porque son pesos y medidas. ¿Por qué? Porque tiene que transformar lo que recibió, tiene que darle el peso y la medida de levantarse. Entonces, ya en el primero tendría que estar levantada, pero sin embargo, Dios dice, todavía hay que hacer ese talita kumi, hay que hacer esa unidad entre joven y entre niña. ¿Ya? Entonces, tendríamos que ver cómo está el manto. Aquí tendríamos que ver cómo está el manto. Vamos a Esdras mismo, si no, no. Esdras 6, ¿cómo está el manto? Dice, los ancianos de los judíos tuvieron éxito. ¿Cómo está el manto? Estoy leyendo 6:14. Esdras 6:14, ¿cómo está el manto? Renovado, cambiado. Claro. ¿Y en dónde está puesto el manto? ¿Por qué están los ancianos? Está puesto sobre todos los que se levantaron. Por ¿Quién cabeza. es un En las cabezas. Exacto. ¿Quién es un anciano? La cabeza. Un anciano Renovado. un anciano de una cabeza. ¿Quién más es un anciano? Es una autoridad. Un renuevo de justicia, Marquito. Acá, usted lo acaba de decir. Entonces, un renuevo de justicia, ese es un anciano. Entonces, si es un renuevo de justicia, tiene que tener un manto que le cubra. Y no estoy hablando de un talid, sino estoy hablando de qué. Estoy De hablando la de... unidad. Exacto. Ya, Ujú. De una talita kumi. exacto. Por eso para mí se me hace más difícil, pero por eso una mujer se le hace tan fácil. Por eso el tercer día debe tener una unidad. Entonces, por eso el tercer día se llama talit, tiene la misma raíz de talit. Pero escuche, le estoy hablando le estoy dando en dos connotaciones diferentes. Si usted se va a averiguar en hebreo, ¿cómo se llama tercer día? Le va a decir Shelosh. Sí, entonces le va a decir no tiene nada que ver. ¿Ah? Pero si yo le abro al nivel de justicia, ¿cómo se llama el tercer día? El tercer día se llama
Talita Kumi. ¿Por Tal qué? Kumi. Si le digo Talita Kumi, ¿por qué? Porque tiene que haber una justicia. La justicia es en el primer día el manto y la justicia es que en el tercer día confirme y quien confirma esta situación es la mujer. Porque de lo contrario, ese manto que le pone Dios, Dios, a ver, yo soy Dios, yo hago justicia, le voy a poner un manto, mi querida, mi querida Nati. Y usted al tercer día, si usted me devuelve un manto peludo, un manto de engaño, ¿qué va a pasar? ¿Qué No hay pasó? justicia. Exacto, Pero, exacto. Marquito, y aquí, perdóneme, pero es que estoy empatando varias cosas y con la prédica que también hicimos el año pasado, del tema ¿Ya? de Esther, los 3 días. ¿Ya? Entonces, eh, ¿Ya? el tema Es el de día de que la mujer, es lo perfecto, mismo, es la mujer que se perfecto, prepara para perfecto, el tercer día. Entonces comenzó perfecto. desde el primero, siguió al tercero y Cristo, 3 días. Entonces empata perfectamente con los 3 días, la extensión en el segundo y el tercero, que es unidad. Entonces uno solo. Porque tiene que levantarse la novia, exactamente, no porque... Perfecto, Marquito, entendido. Perfecto, Concepto. gracias, porque tiene Yo que ya, levantarse. gracias. Ya. Con eso nos vamos. Entonces, si se levanta, eso es lo que le está diciendo aquí, se levantaron todos, se levantó la cabeza, se levantó, o sea, los que aparentemente más se levantaron aquí no son nada con respecto a quién se levantó aquí. Entonces, ¿quién se levantó aquí? Aquí se levantó una mujer o aquí se levantó un niño. O aquí se levantó un renuevo de justicia. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos amén, amén. Entonces, por eso, entonces la justicia de una mujer, ¿cuál es? La justicia de una mujer es levantar los 12, pero la justicia de una mujer también es levantar un renuevo. Y la justicia de una mujer es darle ese renuevo, una nueva Jerusalén. Y la justicia de esa mujer es no recibir, no dejar que la injusticia de esa vieja Jerusalén se le meta nuevamente. ¿Cómo sabemos lo que le estoy diciendo? ¿Cómo puedo saber lo que yo le estoy, lo que le estoy diciendo? ¿Cómo? Claro, el tercer día fue el lunes. Por eso hicimos el tercer día. Para que de ahí se extienda. Porque la Pau me pregunta cuándo fue el tercer día. Tercer día fue levantarse la mujer, pero es del Hadar. Entonces, ¿con quién tiene que hacer la justicia? El tercer día con el Hadar. Y el Hadar, ¿cuánto tiempo el Hadar tiene que llevarse de aquí en adelante? Ahora, ¿cómo, cómo, cómo nosotros podemos saber cuál es el problema? ¿Sabe cómo saber el problema? El problema es conociendo el manto contrario. ¿Quiere conocer el manto contrario? Aquí está el manto contrario. Entonces, antes de eso, ¿está claro? Con Nati ya cerró, se fue, nos vemos, listo. Chévere. Pero tenemos que ver el peligro. Y tenemos que ver justamente, no el peligro, sino tenemos que conocer cómo Dios conoce las cosas y cómo van los decretos y cómo va la justicia y cómo va la dar. Debemos tener el medidor de las cosas. ¿De acuerdo? Vamos, vamos al libro de Zacarías. Zacarías, vamos al libro de Zacarías. Zacarías capítulo, Zacarías capítulo 3, verso 3. ¿Qué le parece? Zacarías capítulo 3, verso 3.
¿Qué dice? Zacarías capítulo 3, verso 3. Léalo, por favor. Amén. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Ya? Yo tengo Perfecto. ropas sucias. ¿Ah? Ropas sucias. Ropas sucias. Ahora, por favor, vayan. Necesito también el pasaje que lo lea una mujer. Zacarías 3:8. No sería Te el leo, manto. ¿Ah? No ¿Perdón? sería, Marquito, el manto ahí. Ese Eh, manto peludo. dice, pero no, escucha no, pues, Josué, pero escuche, es que esta situación ahí tenemos dos problemas. Entonces, por eso tenemos que leer la Biblia. Entonces, tenemos que leer la Biblia. ¿Ah? Vamos al Zacarías 3:8. ¿te leo? Sí, por favor. Escucha pues, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan en tu presencia, pues son hombres de presagio. He aquí que voy a traer a mi siervo Germe. ¿A mi siervo qué? Yo tengo otra Germen. versión que dice, escucha Perdón, pues ahora, Josué. pero permítame, solo permítame, la palabra no le escuché la última palabra porque sí es importante. Germen. Germen. Sí, germen. Como Germen. semilla. Yo, Renuevo. yo tengo renuevo. Yo Exacto. tengo renuevo. Yo tengo Exacto. germen. También tengo de nuevo. No sé, por eso quería preguntar esa versión, porque Sí, yo renuevo. ninguna versión, ninguna versión seria se atrevería a cambiarle de nombre renuevo. Y renuevo en la Biblia, no sé si en todas tengo con mayúscula. O sea, Exacto. el renuevo con mayúscula. Ah, Que ah, resalta que es renuevo. ah. Entonces, ahora sí armemos el rompecabezas. Armemos el rompecabezas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rompecabezas? El rompecabezas el punto es el renuevo, Ujú. ¿de acuerdo? Entonces, ¿el renuevo qué hace? Levanta cabeza. Las Levanta cabeza. ¿El renuevo qué hace? Justicia. El renuevo es un renuevo de justicia. Perfecto, Cambia siga. vestiduras. Cambia de maternidad. El renuevo cambia de maternidad y el renuevo cambia de cobertura, cambia de Talita Kumi. manto. Y el momento que se cambia de manto, el momento que se pone esto es nuestro renuevo, es el momento que se pone cada una de las justicias de Dios en nuestras vidas, ¿sí? ¿En qué se convierte eso? Eso se convierte en vestiduras. Por eso le decía, Dios es perfecto, pero no le habla del manto. Pero ahora, ¿por qué? Pero Dios es espectacular, dice, todo esto, entonces el día 3, lo que Dios le está dando, es lo mismo que le dice, ¿cuál es el peligro de este hombre? ¿Cuál es el peligro de Josué? Ahora sí lea el verso 1. De no tener las vestiduras correctas. Ya, pero ahora lea el verso 1. Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Se convierte en acusador. ¿Quién estaba a su mano derecha? El acusador. No, El acusado. no, ¿Quién no, no. estaba? El vil. ¿Ah? Dueño del manto contrario. El vil. Exacto. Ujú. El dueño del El manto opositor. contrario. ¿Ah? El dueño exacto, el dueño La del manto. vieja Jerusalén. ¡Ah! ¡Le cachó! Ujú. Entonces, ¿quién estaba al lado suyo? ¿Quién estaba? La vieja Jerusalén. ¿Y quién era la vieja Jerusalén? La vieja maternidad. Ya, ¿y quién era la vieja maternidad? Una mujer. Una Una mamita. mujer. Una mujer. Una mamita. Una mujer revestida de injusticia. Una mujer de
revestida de injusticia. Y verá que tuvimos meses porque ya predicamos de esa mujer. Sí, le voy a hacer acuerdo de la predicación de esa mujer. Una madre ¿Ah? tengo yo. La matriz. ¿Una qué? Esdras. Esdras capítulo 10. Esdras capítulo 10. Lo que provoca, mire lo que provoca el manto, mire lo que provoca lo que decíamos. El renuevo, entonces él tenía el renuevo, pero no tenía el de justicia. Mire lo que provoca el renuevo de injusticia. Esdras capítulo 10, verso 18. ¿Puede leerlo? ¿Puede leerlo, por favor? Y yo, el 10, Esdras 10, 18 dice, de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos, de los hijos de Yeshua, hijo de Josadac, y de sus hermanos Masaías, Elicer, Jabí y Seladías. Hasta ahí. ¿Quién estaba a la derecha? ¿Quién estaba a la derecha? De Josué, el sumo sacerdote. ¿Quién? Las mujeres extranjeras. Una mujer Tu mujer. Una mujer extranjera. Una Una- mujer ajena totalmente con mantos extraños. Una mujer injusta. Eso. Una mujer sin renuevo. Una mujer con el renuevo, pero con un renuevo de injusticia, que le fue llevando el renuevo, le llevó el renuevo a él, le llevó el renuevo a sus hijos, le llevó el renuevo a Jerusalén, le llevó el renuevo a todos. Entonces, ¿cómo queremos una nación? ¿Cómo queremos a Jehová, nuestra justicia nuestra? Si no podemos, si como mujeres no se pueden hacer justicia como mujeres mismos. ¿Me explico? Entonces, esta mujer, ¿con quién hacía más justicia? ¿Hacía más justicia con su mamá, la vieja Jerusalén, o hacía justicia con el renuevo justo? Con la vieja Jerusalén, Marquito, con el... Entonces, ¿cómo? Ahora sí, ¿cómo era su Adar? ¿Cómo era su manto? ¿Era un manto peludo y un manto de engaño? ¿Y quiénes vestían esto? ¿Quiénes vestían? Vestían sus hijos. Los renuevos. Entonces, ahora sí, dice, ¿por qué? ¿Por qué Josué estaba con vestiduras sucias? Entonces, el único que le podía vestir a Josué, ¿quién era? La mujer. Era Jehová, justicia nuestra, la nueva Jerusalén que él debía levantar y que debía extenderlo para que esa mujer se extiende ese manto a ella mismo, y en lugar de tener un montón de pelos de injusticia, imagínense los cabellos de esa mujer. Por cada uno de esos cabellos, ¿qué tenía? ¿Qué tenía? Trapos de inmundicia. Demonios, ¿no? División. Exactamente. Por eso, a eso es donde llegamos. A eso es donde llegamos. Los demonios son griegos, pero los demonios son hindúes y los demonios son indoeuropeos. Porque los demonios son divisiones, y por cada uno de esos tiene. Entonces, ¿en dónde tiene divisiones? Tiene divisiones en su cabeza. ¿En dónde tiene divisiones? Si tiene divisiones en su cabeza, ¿en dónde tiene divisiones? Tiene divisiones en su cuerpo. Sí, En ¿en el dónde más tiene? corazón. ¿Ah? Y en la mente. En la mente, ¿en dónde más tiene divisiones? Tiene divisiones en el corazón, ¿en dónde más tiene divisiones? Tiene divisiones por cada uno de sus pelos, tiene divisiones. Entonces,
Entonces, Pensamientos. el día lunes, ahora sí aterricemos, ahora sí. Del día lunes a este Shabbat, que ya empezamos en el nombre de Cristo Jesús, ¿qué se ha extendido? Y verá que ¿cuándo es el Día de la Mujer? Mañana es el Día de la Mujer. ¿Y qué se va a extender? ¿Qué se está extendiendo? ¿Qué se comenzó a extender? El mismo manto de Josué. Manto de justicia. El manto de injusticias. Y entonces No de justicias. el tercer día, ¿en qué se convirtió? Entonces, ¿qué es el tercer día? En ¿Qué es el manto de tercer día? justicia. Sí, el tercer día es Jehová justicia Justicia nuestra. nuestra. Amén. Es el renuevo justo. Y el renuevo justo se llevó 3 días hasta lo más profundo, hasta lo profundo del mar, para que venga una mujer y haga justicia a partir del día lunes. ¿Y que haga a partir del día lunes esa mujer? Levante todos los renuevos de injusticia. Y entonces, ¿ahí qué va a hacer? ¿Ahí qué hace Dios? ¿Qué hace? ¿Qué hace Dios? Hace Entonces, unidad, perdón. hace unidad con uno. Si es que una mujer se levanta. Exacto. Entonces, por eso tenemos que, ahora sí sopese estos 5 días, a dar de justicia, del renuevo de justicia con usted y con esta justicia que estamos viendo, o vuelve al mismo ciclo. Ahora sí, ciclo de soledad. ¿Qué más? A ver, vamos con el ciclo vamos con el ciclo de Hugo. El ciclo de los varones. ¿Cuál es el ciclo de los varones? El ciclo de ropas sucias. ¿Qué más? El ciclo ¿dónde está? Soledad, amarguras, El ciclo de, tristeza, infelicidad. ¿quién tengo a mi diestra? ¿Quién tiene a su diestra? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Dónde está? De cosas que cubren la cabeza, dice, póngale un turbante, porque si no, ¿cómo es la cabeza en estos días? ¿Cómo ha sido la cabeza de un hombre común y corriente? ¿Cómo es la cabeza de un hombre común y corriente? Envuelto en un montón de cosas. Pelos endemoniados. Y un montón, y claro, y un montón de vestiduras, y un montón de vestidos. Pero que lo único que le hacen es... Bueno, el día domingo vamos a verlo desde la perspectiva del Apocalipsis, que eso me parece muy importante. Así que, bendito sea como casa al Dabar. Ya, hoy es Shabbat. Y todo lo que usted ha recorrido en esto está poniendo su Adar, está poniendo el renuevo de justicia. Y no importa lo que usted piense, no importa lo que usted haga, no importa cuántas veces se equivoque, o la pago yo, no importa, esa es mi justicia. Las mujeres de la casa del Dabar son mi justicia. Porque el momento que yo le digo, eres mi justicia, el momento que yo le veo como mi justicia, ella se va a levantar como justicia. Amén. Amén. Y Eso se levantó. digo. Está levantada. Así se equivoque, yo tengo que levantarme. Porque si yo me levanto como cabeza, pues ella se levanta también para levantarme como cabeza. Porque si yo me levanto como cabeza, es porque tengo una novia que levanta mi cabeza para buscar a Dios. ¿Y por qué? Porque tengo un renuevo justo, no para mirar, no para... Tengo un... Amén. Tengo un renuevo justo. El fruto. Exacto. Eso. Amén. Eso no significa que esté disculpando mis fallas o las fallas de cualquiera, no. Lo que significa es que yo tengo que levantar la cabeza. Y si veo, Amén. y si veo oposición,
tengo que levantar primerito, antes de levantarle al opositor y pelear contra el opositor, tengo que levantar el renuevo de justicia. Marquito, y entonces el fruto de este mes es el manto. Sí, el fruto de este mes se llama Adar. Perfecto. Y el fruto de este mes es el que cubre el Adar, justamente que cubre el Adar que Solita, viste. Kumi. Ujú. El Adar, exacto, el Adar del verdadero velo, porque sin velo no hay cabeza. Dios, Pero no, justicia, reino. exacto, porque no es un velo para revelar, es un velo de justicia nuestra, es un velo de renuevo de justicia. Entonces, tengo que renovar la justicia por cada uno de mis pelos, porque ya voy terminando el año. Y para terminar el año, tengo que comenzar el año siendo cabeza de propiciación. Sí, la Nancy. Amén. ¿Cómo puedo terminar el año descubierta mi cabeza? ¿Cómo puedo terminar el año con Satanás a mi derecha? ¿Cómo puedo terminar el año sin la justicia de mi novia? ¿Cómo puedo terminar el año con la vieja Jerusalén? ¿Cómo puedo terminar el año? Sí, con el mismo renuevo de siempre. ¿Cómo puedo terminar el año? En el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. ¿Cómo puedo terminar? ¿Cómo puedo terminar el año glorioso para acercarme a empezar de un nuevo año que es cabeza, sin un Adar verdadero? ¿Cómo puedo terminar el año con un manto peludo? ¿Cómo puedo terminar el año con un manto de engaño? ¿Cómo puedo terminar el año engañado a mí mismo? ¿Cómo puedo terminar el año siendo un mensaje, llevando un mensaje sordo y ciego y mudo, pero lleno de pelos? ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a Elías. Entonces, Por ende, a Juan el Bautista, ¿no? Exacto, ¿por qué le volaron a Juan el Bautista la cabeza? ¿Por qué le volaron? Por el manto peludo. Porque exactamente. Y el año pasado hemos hablado de pesos y medidas que nos llevan fruto. Pues, ¿cómo podemos llevar una justicia sin pesos y medidas que llevan fruto? Porque, como decíamos, este es el mes de Adar, en donde la justicia se determina por el precio que le pongo a Dios, por el precio que le pongo a mi tercer día, por el precio que le pongo a mi fruto. ¿Y cuál es el precio? El único precio válido, ¿cuál es? El que levanta el tercer día. ¿Y quién es el tercer día? El renuevo. El tercer día Dios creó justamente por eso, por hundir todas esas cosas que le quisieron hundir a una mujer, pero por levantar una Talita Kumi, que es la mejor representante, que es lo más cercano de la palabra de Dios, una verdadera mujer de justicia y una justicia de Jehová, que no esperó al tercer día, sino hizo justicia con una mujer de justicia. Amén. Para enterrarle con Satanás, con el opositor, a esas mismas mujeres de injusticia, como las que se pusieron al lado del sacerdote Josué. Entonces, por eso tenemos que volver a Salomé, tenemos que volver a María Magdalena, tenemos que volver a todos ellos, porque ellos son las representantes del EFA. Y tenemos que volver, en cambio, a esa María que a los 12 años, antes de recibir a Cristo, ¿qué recibió? ¿Qué recibió? El manto, Justicia, El manto. justicia. justicia y un manto de eternidad. Por eso esa mujer no es virgen, sino es una mujer eterna que lleva en donde, en el pandero. Amén, Marquito. Recibió al ángel Gabriel, porque Amén. recibió el mensaje. Amén. Bien dicho, Gabriel.
pero porque le interpretó. Y todo lo demás ya, desde Eva hasta Babilonia, todo lo demás. Se está extendiendo el manto. Se está Amén. extendiendo el Amén. manto. Amén. Se está extendiendo. Y el otro manto también se está extendiendo. Pero nuestro manto tiene que extender a nuestro fruto, a una verdadera Jerusalén, a nuestra madre, a los que Dios nos ha dado, pero un verdadero manto tiene que ser extendido. Y ese verdadero manto, ¿para qué es? Para decirle hasta aquí a ese opositor, no me voy a dejar cubrir de ese manto. ¿Cómo voy a dejar que me ponga a la derecha del sumo sacerdote? ¿Cómo dejar que se le ponga a la derecha de Cristo? Si de al lado de la derecha de Cristo está su novia, y a la derecha suya, ¿quién está a la derecha suya? ¿Quién está a mi derecha? ¿Quién está? La soledad, Pao, la tristeza. Claro, pero ¿quién está? La que no sé qué hacer, la que levanta. La levantada, la Talito Kumi. A la diestra del Padre, ¿quién está? El renuevo de El justicia. renuevo. El renuevo de justicia. A mi derecha, ¿quién? A mi derecha, ¿quién está? El renuevo de justicia. Entonces, ¿por qué no puedo hacerme justicia conmigo mismo y hacer justicia con los que Dios ha puesto a mi lado? Amén. Amén. La Nancy, sí, ahí está la Nancy. Sí. Él es el que está a mi derecha. Para que yo vuelva a ponerme en el lugar que corresponde. Un lugar de renuevo de justicia. ¿Cómo estamos? ¿Extendiendo el manto? Extendiendo el manto. Sí, En esto Marquito. se acortó el manto peludo, el manto de engaño se acortó. Amén. Amén. Sí. Amén. 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 Es Shabbat. Padre, es Shabbat. Y esta es la justicia. La voz de mis hermanas, la voz de la justicia, del renuevo de justicia de esta nueva Jerusalén, la voz de mis hermanas. Así que, por favor, alguien nos puede dirigir, una hermana, una renovada en justicia que está a la diestra del Padre y que viste y que extiende el Adar glorioso de Dios. Sí. Amén. Bueno, a ti, Jehová, justicia nuestra, Amén. porque tú, Señor, Amén. eres el que nos pone este tiempo, este Adar, para poder levantar ese renuevo, Padre, para hacer unidad contigo, Señor, para que tú nos levantes como mujeres y nosotros podamos levantar a esos varones, Padre Santo, y que seas tú haciendo tu obra en medio de nosotros, porque tú eres nuestra justicia y nos permites ser esos renuevos levantados, Padre, que tú has designado en este tiempo, Señor. Te bendecimos, Padre Santo, sabemos que tú estás obrando tu perfecta voluntad en nuestra vida, cambiando, Señor, esas mentes y poniendo esa mente de Cristo que nos da claridad para los tiempos y que nos permite ver los frutos que vamos dando mes a mes. Te bendecimos, Dios eterno, eres bueno. ¿Cómo no amarte, Señor? Porque tú nos das ese caminar que en donde nosotros podemos sentirnos renovados, Padre, sentir Amén. que tú eres el que estás haciendo esa obra y que nos permites ver, que nos permites escuchar, Señor, y acercarnos más a tu palabra para que esa palabra sea haciendo la obra que debe ser hecha en nuestra vida. Bendito seas porque nos permites dejar esa vieja maternidad, esa maternidad de trapos de inmundicia, Señor, que ese manto que tú nos estás extendiendo, Señor, nosotros podamos tomarlo, Señor, para extenderlo también
a las personas que nos rodean, Padre Santo. Seas tú bendiciendo nuestra nación, Señor, y que no permitas, Padre, que el manto contrario, Señor, ese manto que pone oposición a lo que tú estás haciendo, Señor, tome terreno, Señor, pero que nosotros como renuevos justos, Amén. tuyos, Padre, podamos extender ese manto sobre nuestra nación y que seas tú extendiendo, Señor, tu justicia en nuestra nación. Te bendecimos, Padre, en este tiempo, en este Shabbat. Y, Señor, gracias por tu bendición y por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, sí, Amén. sí se ve. Amén. Espérese que aquí, si ves imagen, Hermoso. es un fuego increíble. Es un fuego súper fuerte, súper fuerte. ¿Alguien más que quiera orar? Padre mío, Padre bendito, gracias por este día que nos das el manto renovado, Amén. nos das el Adar, nos permites estar en unión en la casa de Dabar. Padre mío, en este día te bendecimos, te glorificamos, te santificamos, Padre mío, y te damos las gracias por todo, Papito Dios. Gracias porque entendemos que tenemos que hacer justicia con nosotros mismos. Gracias, Padre mío, porque levantas a las mujeres de la casa de Dabar. Y nosotros los varones levantamos la cabeza. Así que, Padre mío, todo esto te pido en el nombre de tu Hijo Santo, Cristo Jesús. Amén. 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 Padre Amén, bendito, Padre. gracias Señor por este tiempo. Gracias Señor por dar este manto, Señor, que tanto hemos buscado, que tanto hemos anhelado, Señor, como mujeres, como varones, como Amén. hijos. Amén. Gracias, Señor, porque este manto hoy se extienda, Señor, no solo a la casa del Dabar, a tus hijos, sino a toda la cercanía de cada uno de los hogares de tus hijas de la casa del Dabar. También a la nación, Señor, que tanto necesita. Padre, no dejes que la nación esté en angustia. Quita ese manto peludo, Señor. Amén. Quita Amén. ese manto de injusticia, Padre, que se hunda esos mantos, que se hundan esas divisiones, esos cabellos de demonios, que esos Amén. sean hundidos, Señor, y que se Amén. levante tu manto correcto, y que la mujer ecuatoriana, Señor, sea esa nueva, renovada, esa talita kumi, esa levantada, Señor, para que levante a los varones ecuatorianos, Señor, y nuestra nación pueda levantarse, Padre. Gracias te damos, bendito Padre, porque nos has enseñado, Señor, que hay 3 días importantes y que tú nos das esos 3 días importantes, Amén. Amén. esos días que tuvo Cristo, Señor, hasta su resurrección. Y Él tenía manto, Señor. Y así nos has hecho a nosotros. Nos has dado y nos das esos 3 días para levantarnos como cabeza, para tener ese manto correcto, para caminar como hijos y levantar, Señor, a estos varones que están en nuestras casas como verdaderos varones. Gracias, Padre, porque nosotros tenemos al renuevo justo. Y si tenemos al renuevo justo, Señor, hacemos justicia como mujeres, con nosotros mismas y con nuestra casa, Aleluya. con los varones que están a nuestro alrededor. Amén. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre, porque cambias nuestras vestiduras, Señor, en este tiempo Amén. y completamos un mes glorioso de este Adar teniendo las vestiduras santas, ese manto de justicia, Señor, Amén. haciendo justicia, extendiendo justicia, Señor, a nuestra nación. Bendito seas, Padre, porque tu casa, la casa del Dabar, Señor, que es el estrado de tus pies, es esa Amén. Jerusalén del cielo levantada Amén. con Amén. un manto santo, Señor, que redime a los hijos, que levanta a los hijos, que endereza a los hijos y que viste a los hijos, Padre. Amén. Amén. Gracias, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús, toda división es hundida y toda unidad es levantada en la casa del Dabar y en el Ecuador. Bendito seas, Padre, por cada mujer que es unidad con su varón, que es unidad en Cristo Jesús con su renuevo de justicia y hace justicia. Bendito Señor, gracias porque nosotros como hijas de la casa del Dabar extendemos este manto con pesos y medidas justas, Señor. Esos pesos que se convierten en un ciclo, Señor, y son 5 ciclos y son justicia, Padre. Gracias, Señor, porque caminamos y caminaremos libres siempre como hijas, Padre, levantadas en unidad. Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, levantamos tu nombre, levantamos tu unidad, bendecimos la casa del Dabar y a tus hijos de la casa del Dabar. Bendito sea, Señor, por un pastor a quien le has dado, Señor, la revelación, a quien le has dado Amén. tu palabra y quien nos levanta, Señor, como unidades de ti, Señor, en unidad contigo, Padre. Bendito sea, Señor, por su casa, por su novia, por sus hijos, por sus renuevos, Señor, en justicia. Bendito seas, Padre, por cada uno de los renuevos de la casa del Dabar, aún los que están en los vientres de justicia, tus hijas de la casa del Dabar. Bendito seas, Señor, porque tu manto nos cubre. Tu justicia, esas vestiduras de justicia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Shabbat, Shabbat, Padre, Shabbat. porque son leyes de los cielos y nosotros vivimos las leyes del reino de Dios y su justicia. En los cielos está el Señor aquí para vivir el reino de Dios y su justicia. En el nombre de Cristo Jesús, tus leyes, tu Dabar, tu palabra. Bendito seas y Shalom Shalem por este Rey de justicia que ahora también se levantará después de hundir todas esas injusticias, pues se levantará como el sol de nuestra justicia. Amén. ¿No? Amén. Amén. Bendiciones. Amén. Un abrazo. Bendiciones. Nos vemos el domingo. Gracias. Bye. Un abrazo a Luego. todos. Un abrazo. Un abrazo, bendiciones. Bendiciones.